No inventamos nada, simplemente hacemos radio. Y te damos buenos motivos para quedarte en sintonía. Escucha radio, escucha Buenos Motivos. Y me voy a saludarla a ella, que es actriz y profesora de teatro, recibida en la Escuela Provincial número 4 de Bahía Blanca, aunque es de Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa, y acaba de llegar de Europa, estuvo en Bélgica representándonos con su personaje Jaime Juventud en un festival de estatuas vivientes. Se llama Micaela Forestier Jenkel. ¿Cómo estás, Micaela? Lucas por acá, en Tres Arroyos, en L24, te saluda. Buenas tardes. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista, por invitarme a hablar un poco. Por favor, Jacinto Arauz, mirá, ayer justo hablábamos del doctor Favaloro, que se cumplieron 25 años de su fallecimiento. Bueno, él tuvo un recordado paso por allí y seguro en el pueblo todavía perduran sus historias, ¿no? Sí, por supuesto, hay un museo, hay un monumento, hay todo un circuito histórico, incluso siento que mucha gente conoce Jacinto Arauz por el doctor, así que de paso le mostramos toda la cultura araucense, así que sí, hay mucha movida. Muy bien, ¿y en Bahía desde hace cuánto tiempo, Micaela, en lo personal? Yo estoy desde el 2012, vine a estudiar teatro. Comencé a estudiar profesorado de teatro y tecnicatura en actuación y también estudié danza, expresión corporal 2 años y después me decidí de meterme de lleno en teatro. Igual siempre estuve haciendo seminarios, talleres, bueno, toda la formación que anduviera dando vuelta en cuanto a las artes escénicas las hice, así que y ahí seguimos. Ahora nos vamos a meter de lleno en este personaje que te ha dado muchas satisfacciones, al igual que otros anteriores, según estaba leyendo. ¿Cómo es el proceso de construcción de una estatua viviente, desde que surge la idea hasta el armado? Contame un poco. Bueno, te puedo contar la de Jaime Juventud primero, porque cada estatua, la verdad que fue diferente. Jaime Juventud surgió porque, primero, la motivación fue de que me quería presentar a un festival de estatuas vivientes en Hungría, y yo ya me había presentado con otra estatua viviente anterior, que era Mapamúndica la Exploradora, y no podía ir con la misma. Entonces dije, bueno, esa era la motivación de, bueno, tengo que presentarme con otra estatua. Eso era uno de los objetivos. Otra fue porque ya mi abuela se cayó, se quebró la cadera y la verdad que estaba perdiendo, digamos, motricidad fina, le costaba caminar, empezó con su Parkinson y la veía como el tiempo, digamos, le iba alentando, ¿no? Y bueno, era algo que me estaba tocando muy de cerca y yo había hecho un personaje que se llamaba Homero Estrella en una obra de teatro que se llamaba Maratón de Ricardo Monti y hacía este personaje más o menos parecido a Jaime Juventud, pero tenía voz, estaba dentro de una obra de teatro en interacción con otros personajes y fue como lo tenía muy encariñado, digamos, y dije, bueno, voy a transformarlo en estatua viviente. Entonces yo ya tenía la calidad de movimiento, tenía la historia, y más sumado lo de mi abuela, y todo lo que estábamos viviendo, lo que estaba viendo con el paso del tiempo en los adultos mayores, hice esta estatua en 3 semanas. Lo pinté de blanco y gris por las canas, y bueno, ya un poco la estética lo tenía, el vestuario lo agarré de así, viste, un saco, un pantalón, una camisa, lo pinté y me hice las fotos. Entonces, de alguna manera las acciones salieron bastante naturales, orgánicas, porque yo ya tenía todo el recorrido con la obra de teatro. Después con otra estatua viviente que yo tenía con Mapamúndica la Exploradora, esa yo fui 12 años scout, entonces ya había algo que estaba impregnado en mí, que era parte de mí, y entonces por eso hice esa estatua y porque tuve un sueño en realidad en un viaje donde me soñé que era una exploradora, así que bueno, ahí me eché un poco la historia. Pero cada estatua viviente tiene como su tránsito, su investigación. Tengo otra estatua viviente que la motivación era hacerle un homenaje a las mujeres tangueras que no estaban tan visibilizadas. Entonces
son de los colores de la Boca, que es donde nació un poco el tango. Bueno, cada estatua tiene ahí su recorrido. Vuelvo a Jaime Juventud. ¿Qué dijo la abuela Sí. cuando lo vio, si es que pudo verlo y sabiendo que había sido la inspiradora, ¿no? Ella no sabe que estuve inspirada en ella, la verdad. Así que nada, y tampoco vio la estatua. Ella sí vio a Mapamúndica, pero esta estatua no la logró ver. Así que bueno, es un secreto, no digan nada. No decimos nada, no nos está escuchando nadie en este momento. No. Además, leía a Micaela que tiene también cierta crítica social, si se quiere, o cierto replanteo, sí, ¿no? Mirada reflexiva de cómo a veces los vamos marginando de muchos planes y de muchas actividades. Exactamente, sí, por eso es un homenaje a la ancianidad y por eso cada vez que necesito, o sea, que me quiero mover, necesito ayuda del público, que eso es lo más para mí interesante de esta estatua. Entonces la gente sí o sí tiene que tomarme de la mano o agarrarme un hombro o ayudarme a sentarme o a pararme, o también esto de que necesito cariño para moverme, entonces la gente o me abraza o me hace un masajito, y también un poco juego con el humor, ¿no? Con esta estatua, porque también es una vez que me ayudaron ya les digo que se vayan, como que bueno, ya está, ya te usé, ¿viste? Como también demostrando esta sinceridad que los adultos mayores van teniendo cada vez más a flor de piel, la mayoría, que es como, bueno, poca paciencia, bueno, necesito esto, lo otro, y ya está. Que incluso mucha gente grande con la que hablo me dice, no, yo a esta altura, yo no me guardo nada. Entonces, sí. Un poco también juego con eso. Sí, honestidad brutal. Pasa con los niños, ¿no? De alguna manera vuelven a ser niños en esto de decir la verdad y de no guardar o tal vez ocultar lo que sienten. Y justamente hablando del público, ¿cómo son las reacciones? Porque imagino habrá de todo. Sí, mira, por lo general genera mucha ternura esta estatua, pero también genera esto como... cuando es este viejo, ¿no? Cuando demuestra esta actitud de viejo cascarrabias, de alguna manera, es como aparece el humor, aparece la risa, o cuando me subieron a veces quieren bajarme otra vez, le digo, no, o sea, digo no, con el gesto, no, estoy bien, viste, salí de acá, ya está. O cuando tengo las pastillas, tengo un pastillero, viste, y a veces lo muestro vacío, y sobre todo acá en Argentina tiene un significado más potente que en Europa. En Europa como que no hay drama, entre comillas, con eso, pero acá en Argentina, en este momento histórico que estamos viviendo, sí, ¿no? Como que la gente lo toma o lo cancha, de alguna manera. Después tengo unos lentes que tienen espejos, entonces a veces me lo pongo y la persona se ve reflejada, ¿no? En mi personaje, y hay algunos que lo toman más desde un lugar, desde la empatía o el reflejo, o yo también soy vos, más desde ese lugar, y otros que lo toman como, qué cool, qué canchero, y ya está, ¿no? Cada espectador y espectadora también va a interpretarlo como quiera, y eso a mí me gusta mucho. Y después los niños muy chiquitos, por ahí les parece raro ver algo pintado que se mueve, no entienden mucho, y algunos se asustan, lloran, otros no, viste, se quieren acercar y hasta incluso se sientan conmigo al lado y se quieren sacar una foto, o me abrazan, o lo que sea. Pero bueno, hay de todo. Por lo general, a mí me gusta esto de la estatua viviente, porque yo estoy ahí quietita y la gente que se acerca es porque quiere, viste, no es que yo voy y me acerco, sino que la gente que interactúa con la estatua es porque realmente lo desea. Entonces a mí eso me deja tranquila, y es un lugar bastante lindo para poder interactuar y conectar con la persona. ¿Y qué sentís vos cuando te quedás quieta, cuando entras en ese estado de estatua viviente? Depende. Generalmente me siento muy bien, pero también, por ejemplo, ahora en el viaje me sentí un poco extraña. Por ejemplo, estuve estatuando en Berlín, que yo nunca había estatuado en Alemania, en Berlín específicamente, y hay gente de todo el mundo. Y bueno, y había un par de varones, generalmente son varones, que, bueno, no se les parece gracioso molestar a la estatua que está quieta, ¿no? Entonces me querían sacar el sombrero, o me tocaban
que yo entiendo que a veces, ay, a ver, ¿de qué material es? Viste que vos te das cuenta cuando te quieren tocar porque Sí. hay, a ver, Sí. ¿no? Como Por curiosidad. y cuando es, Sí. exacto, y cuando es, voy a molestar a esta que está quieta. Así que, bueno, en ese sentido fue un poco incómodo porque incluso yo les hacía entender como, bueno, tocarme no, que hay muchísima gente que lo entiende, pero bueno, había personas que no lo entienden y parecía que era una provocación hacia mí y me tuve que bajar de estatuar, así que, bueno, nada, son cosas que pueden llegar a pasar en la calle cuando no se genera red, ¿no? Porque lo que yo estoy acostumbrada es, voy casi siempre al mismo lugar, ya la gente me conoce, lo de los locales ya saben quién soy, entonces cualquier cosa, si llega a pasar esto, el corte lo hacen los vecinos, lo hace la gente que está ahí. Pero acá yo era la primera vez que iba, sola, no me conocía a nadie, no tenía un local cerca porque era un espacio más abierto, entonces estaba como más expuesta a que sucediera eso y que la única resolución era bajarme y terminar de trabajar de alguna manera. Pero generalmente esto se recibe muy bien en todos los lugares, la gente lo entiende también, es una expresión artística que la gente lo entiende en cualquier lugar, así que en ese sentido está buenísimo. ¿Y cómo surge la oportunidad de viajar y de participar puntualmente en Bélgica? Yo en el año 2022 había ganado un concurso, digamos, un campeonato de estatuas vivientes en Hungría y la estatua viviente que ganaba pasaba al Mundial de Estatuas Vivientes que era en octubre en Países Bajos. Y yo participé de ese Mundial y en el Mundial estuvo presente el organizador y la organizadora, uno de los organizadores de este festival en Bélgica. Entonces me vieron y me dejaron su tarjetita para que me presente al año siguiente. Pero bueno, yo al final no me presenté por unas cuestiones personales y este verano me volvieron a escribir como presentate, ya estaba la convocatoria abierta, pero había como una intención de que ellos querían que yo esté presente en su festival. Claro. Así que bueno, me anoté en el formulario, no solamente con esta estatua, sino con otras dos más que tengo. Y bueno, cuando me respondieron que había quedado, imagínate, una alegría, porque aparte me cubrían no solamente los gastos a mí, sino que a una asistente escénica. Así que doble felicidad, porque ahí pude estar acompañada de Mariela Olivera Almada, que es mi compañera con la que organizamos el encuentro de estatuas vivientes acá en Bahía, así que fue una oportunidad para seguir haciendo lazos, seguir aprendiendo, bueno, también tener contactos y por qué no participar de otros festivales, y la verdad que la experiencia fue increíble. Espectacular. Estamos muy felices. ¿Cómo es el formato, la dinámica de un festival de este tipo? En este caso, bueno, te cuento un poco lo que nos cubrieron. Sí. Ellos nos cubrieron el pasaje desde Ezeiza hasta Bruselas, ida y vuelta a las 2. Nos pagaron el alojamiento, que nos dieron una cabaña frente al lago. Bueno, todo era muy increíble. Estábamos todas las estatuas vivientes dentro de este complejo. Bueno, nos cubrían las comidas, las 4 comidas, y nos pagaban también un cachet por el trabajo, ¿no? Por hacer la función en ese lugar. La dinámica fue de 2 días. Nos levantábamos, teníamos este desayuno, el almuerzo, y de 1 a 5 de la tarde estatuábamos. Todas al mismo tiempo, éramos 100 estatuas vivientes de todo el mundo y había 30 estatuas vivientes niñas, y después había artistas que iban deambulando durante el horario ese, digamos en el mismo tiempo. Había zanquistas, había músicos, había titiriteros, que iban también acompañando todo el circuito de este paseo de estatuas vivientes. Ellos están acostumbrados a estatuar 40 minutos, 20 minutos descansan, otros 40 minutos estatúan, 20 minutos descansan, y si no, podías hacer todo el tiempo de corrido sin cortar, digamos, sin tener que hacer estas pausas o estos descansos de 20 minutos. Cada uno hacía en ese sentido lo que más le parecía. A mí me sirve más estatuar todo de corrido,
porque siento que voy acumulando y voy generando una quietud mejor, el personaje se va definiendo cada vez más y que siento que si yo me cortaba esos 20 minutos iba a, no sé, como a desarmar todo ese trabajo que venía acumulando. Eso es lo que me pasa a mí y me pasó en este momento en particular. Me acuerdo cuando fui al Mundial, sí respeté esos 20 minutos de descanso y la verdad que me parecía bastante raro, pero bueno, ahí no te daban opción, sí o sí tenías que bajarte. Prefiero 1000 veces hacerlo de corrido. ¿Qué impresión te dejó Bélgica como país? Limpieza, prolijidad y educación. La gente, en cuanto a los espectadores y todo, era una cosa que un respeto, viste, todo, no sé, como una minuciosidad en los movimientos de la gente, en cómo se reían, en cómo se te acercaban, que en otros festivales o en nuestros espacios públicos siempre hay alguien que no sabe, pero acá todos sabían que cómo tratar a la estatua viviente, ¿no? Que no hay que tocarla, que no hay que molestarla, que, no sé, cosas básicas en ese sentido. Así que esa fue la impresión. Y amabilidad también, porque desde la organización fueron muy amables también. Justamente hablando del respeto de la consideración a los adultos mayores, leía que había transporte, colectivos especiales destinados para ellos, ¿no? Exactamente, había colectivitos en diferentes paradas del recorrido y que era justamente para adultos mayores. Incluso vi que había un par de grupos, no sé si era tipo colonia de vacaciones, no sé, pero que también iban todos juntos, algunos en sillas de ruedas, bueno, sus sillas eran todas eléctricas y cada uno era independiente, así que sí, había muchos adultos mayores felices, cómodos, parecía que no les faltaba nada, por lo menos a simple vista, ¿no? Con el idioma entiendo que al ser una tarea más que nada gestual no es una barrera, ¿no? Habitualmente. No, excepto que alguien me haga una pregunta en otro idioma que no entienda, pero no, para la comunicación no, porque el cuerpo lo entendemos, ¿no? Cuando alguien está enojado o cuando está feliz o le agrada o no le agrada, eso se entiende. De todas maneras, obviamente, nosotras seguimos como siempre estudiando el cuerpo y los gestos, entonces siempre tratamos de que eso vaya mejorando para que te entiendan en cualquier parte del mundo. A un mimo lo entendemos en cualquier parte del mundo, lo que está haciendo, son impecables. Bueno, las estatuas un poco también tenemos ese conocimiento, no específico del mimo, o capaz que sí, pero digo, hay un estudio de la expresión corporal que se entiende en cualquier lugar. Esto fue no en Bruselas, sino en una localidad cercana, ¿verdad? En una localidad cercana, a 130 kilómetros de Bruselas. Se llama Lommel, el pueblo. Es un pueblo pequeño. Bien, muy pintoresco seguro también. Sí, muy hermoso. Incluso todo el festival lo pagó el municipio, así que hay también un interés hacia la cultura muy grande y también estaban muy linkeados con turismo. Entonces, entre ellos se potenciaron y la verdad que se acercó muchísima gente de pueblos vecinos y fue muy concurrido. El festival ya tiene 15 años, así que se ve que hay algo también de la difusión que la gente ya lo tiene ahí, lo espera claro. El festival. Las casas sin rejas, veía, qué maravilla, ¿no? Sí, sin rejas, sin paredones, nada, todo ok, por lo menos ahí. En Bélgica está todo bien, parece. ¿Y la comida? Recién nos contabas que se hicieron cargo de todos los gastos. ¿Qué tal la pasaste gastronómicamente hablando? Muy bien, la verdad que no era tan diferente acá. Lo único que tenían de diferente eran unas sopas que ellos lo comen como primer plato, ¿no? Entonces estaban ahí, pero había miles de cosas para comer, no es que era la única opción. Y lo que sí nos dieron bastante eran unos waffles que son típicos de ahí de Bélgica, riquísimos, muy dulces,
y bueno, comimos bastante de eso porque eran muy ricos, Bien. pero no hubo ningún problema. Y bueno, la cerveza de Bélgica, que es buenísima, un sabor muy famosa. Esto fue sí. 14 y 15 de junio, pero después aprovechaste, creo, para recorrer un poco más de Europa y llegaste hace pocos días, según tengo entendido, por lo que veníamos charlando. Exactamente, sí, después de ahí de Bélgica me fui una semana a Barcelona, que estuve estatuando en el Arco del Triunfo. Después me fui 3 semanas a Málaga, trabajé ahí en calle Larios, que es como una calle con el piso de mármol y hay varios locales, y justo atrás mío había un grupo como un círculo de ajedrez, entonces ya nos conocíamos y pasaron estas cosas que te conté en un principio, de que había gente, entre comillas, que me molestaba, pero ellos al toque le decían, che, está trabajando, no la molesten, váyanse, y estábamos en España, que la mayoría habla en español, así que era diferente ahí la cuestión en cuanto a límites o demás. Y después de ahí me fui 5 días a Berlín, y bueno, y después ya me fui a Bruselas y me volví para acá. Volví, sí, antes de ayer volví. Impecable, ¿eh? Y recién llegada hemos disfrutado de tu testimonio, nos llevaste un ratito a pasear por allá y a conocer un poco más a Jaime Juventud. Así que un abrazo para los dos, para las tres, la sumamos a Mariela también, que te acompañó y que ha sido parte de todo este recorrido magnífico. Gracias por compartirlo con nosotros, un fuerte abrazo y bueno, a seguir adelante estatuando y seguro con muchos proyectos más. Sí, bueno, muchas gracias. Los invito a que nos sigan ahí a encuentro.estatuas.vivientes, que es nuestro Instagram, que también vamos a estar dictando un seminario de modo virtual y presencial, así que si hay algún interesado en que quiera saber un poco más de qué se trata, los invitamos. Van a ser los jueves de 20 a 22 horas. Y bueno, nos escribimos por ahí y le pasamos toda la información y pueden ver también nuestro recorrido en diferentes lugares. Dale, buenísimo. Un abrazo, Micaela, gracias. Bueno, muchas gracias. Micaela Forestier Schenkel, oriunda de Jacinto Arauz, en la provincia de La Pampa, pero radicada en Bahía Blanca, recién llegada de Europa, donde participó, entre otras actividades, de un festival en Bélgica, que ya tiene 15 años de antigüedad y que es una referencia a nivel mundial en cuanto a estatuas vivientes. Ella viajó con Jaime Juventud, este personaje que concientiza acerca de la realidad de los adultos mayores.